El día de hoy, ¿no? Se da inicio a los talleres de la AMSI en colaboración con el Centro Regional Universitario Panamá Oeste y la Universidad de Panamá, para la elaboración de resúmenes cortos encaminados a la participación del Congreso de la AMSI en el mes de octubre de 2025. Esta es una serie de talleres que se van a ir, ¿no?, impartiendo en estos días, de aquí al viernes, ¿no? Y hoy vamos a iniciar con un taller que va encaminado, ¿no?, a cuestiones de reflexión, ¿no?, y experiencias que se obtienen a través de nuestro quehacer, sea como estudiante o como profesionista, ¿no? Bien, entonces estos talleres, ¿no?, dan inicio el día de hoy, esta tarde, y estos talleres están divididos en tres partes, ¿no? En la primera parte se explicarán toda una serie conceptual, ¿no?, de conceptos fundamentales, ¿no? La forma de la redacción, y esto, cuando decimos la forma de la redacción, nos lleva entonces a describir la estructura de cómo se elabora, ¿no?, un resumen y sus contenidos que deben de llevar. Esto con la finalidad, ¿no?, que se va a seguir con una segunda y una tercera parte, ¿no? Con la finalidad de que una vez que se va explicando su estructura y los contenidos, ¿no?, entonces van a haber una serie de actividades que se tendrán que realizar para ir haciendo o redactando el resumen. Y como última parte, ¿no?, esta redacción se llevará a una evaluación, ¿no?, a una evaluación de la estructura del resumen, ¿no?, de los contenidos que lleven este resumen. Y esta evaluación, ¿no?, entonces nos va a permitir eh, poder, ¿no?, llevarlo a un evento, en este caso nuestro congreso de la AMSI, ¿no? Llevarlo al congreso de la AMSI, y en este congreso, ¿no?, entonces, con la elaboración del resumen, se irán presentando, ¿no?, toda una serie de las actividades, se presentarán nuestras actividades que hemos realizado a través de nuestro quehacer profesional o de nuestras experiencias, ¿no? Para el caso de estudiantes, cuando uno va haciendo sus primeras presentaciones, ¿no?, en eventos como es un congreso, ¿no?, que llevan cierta formalidad y cierto tipo de, ¿cómo se llama?, de pasos a seguir. Bien, entonces, el día de hoy, ¿no?, la sesión está a cargo de los doctores, ¿no?, Estela Carranza y del doctor Humberto, ¿no?, del doctor Humberto, y va- van enfocados, ¿no?, a esta primera sesión, encaminados a las experiencias y reflexiones sobre el quehacer, ¿no?, profesional, sobre nuestras experiencias que tenemos. Bien, entonces les dejo la palabra a nuestros talleristas, ¿no? Y lo único que me resta decir es, ¿no?, que nuestros talleristas son el doctor Humberto, ¿no?, y la doctora Estela, ¿no?, de una formación en las ciencias duras, pero que al final terminan en educación, ¿no?, en un enfoque en doctorados en educación, ¿no? Entonces, no solamente vienen de la ingeniería, sino van a un paso, ¿no?, de, hacia la educación. Entonces, sus aportaciones, ¿no?, tienen mucho que ver con este enfoque de el Congreso. Bien, entonces les dejo, ¿no?, en manos de los doctores. Buenas tardes, agradezco la presentación. Encantada de estar aquí al frente con ustedes y compartir el escenario con el doctor Humberto Díaz Baleón. Es un placer estar en este magno evento y estar con muchas personas del ámbito educativo y de otras áreas. Y agradecemos al Congreso AMSI por la invitación. Bueno, ya entrando en materia, vamos a abordar el día de hoy
el taller de elaboración de resúmenes cortos, experiencias y reflexiones con inteligencia artificial en la investigación y educación. El orden del día está bajo la siguiente agenda. Son 7 momentos. Del primero, definición de experiencia, reflexión y resumen. La segunda etapa es el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación y obviamente también manejar la inteligencia artificial. En un tercer momento, vamos a trabajar una actividad denominada 1. Vamos a elaborar un resumen corto de una experiencia y reflexión de una forma propia. La cuarta etapa corresponde al formato y el diseño del documento solicitado de resumen corto de una experiencia, una reflexión, para que sea evaluado por el Congreso AMSI. En un quinto momento, trabajaremos una actividad 2, que es la elaboración de un resumen corto empleando la IA. Como sexta etapa es la que a mí me gusta y consiste en debatir lo que es la inteligencia humana y la artificial. Por favor, Pili, ¿me podrías decir si estás observando la presentación? Sí, maestra. Gracias. Perfecto, vamos a comenzar. Vamos a ver estas imágenes porque después las vamos a ocupar para el ejemplo real, el ejemplo práctico. ¿Cuál es el objetivo de este taller teórico práctico? Obviamente es elaborar resúmenes cortos de experiencias y reflexiones utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, para cumplir con los elementos básicos y los lineamientos que nos fija la organización del Congreso AMSI. Por favor, vean estas imágenes, son muy bonitas y reflejan parte del proyecto real que vamos a describir en unos momentos. Y bueno, ya dando inicio sobre el orden del día, el numeral 1 se refiere a las definiciones. ¿Pero qué es una experiencia? Es el conocimiento, habilidad o entendimiento que una persona adquiere al vivir situaciones, realizar actividades o enfrentar distintos eventos a lo largo de la vida. Hay varios tipos de experiencia. La personal, lo que vives día a día. La profesional, lo que aprendes trabajando en un oficio, una profesión o actividad específica. En la práctica, saber hacer algo porque ya lo hiciste antes. O bien, vivida, el conjunto de momentos significativos que forman parte de tu historia. No solo se refiere a lo que has hecho, sino también a lo que has aprendido en el proceso. Muy bien, vamos a entrar a la parte de una reflexión. En este resumen, el actor analiza y expresa sus pensamientos críticos de una manera personal sobre un tema, puede ser de investigación o la lectura de un documento, de un libro o un experimento que haya realizado. Entonces, reflexionar es interpretar, evaluar y conectar la información propia, pero con ideas de uno mismo. Dentro de las características de una reflexión tenemos la subjetividad, un análisis crítico, una conexión personal y una estructura más flexible. También hay que definir qué es un resumen. Es un texto breve que se presenta de forma concisa los aspectos más importantes de un trabajo. Brinda al lector una visión general del estudio sin necesidad de leer todo el documento. Su propósito es sintetizar la información más importante. Muy bien, vamos a entrar a la etapa del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación y también de la inteligencia artificial. Para esto requerimos una computadora que tenga un sistema operativo Windows, Mac, Linux, el que ustedes tengan. Necesitamos un procesador de textos como Word o el que sea de su preferencia. Un navegador y un buscador generativo que puede ser ChatGPT, Gemini, Grok o otro de su preferencia. Y esto es lo básico que necesitamos tener para elaborar un resumen corto. Y llegamos a la etapa 3 de la agenda.
Aquí vamos a trabajar una actividad donde vamos a elaborar un resumen corto de manera propia. Pero es importante definir cuáles son los elementos básicos que tienen que incluirse. Como primer elemento básico de un resumen corto para una experiencia o una reflexión, tenemos lo que conocemos como relevancia de la experiencia. Vamos a enfocarnos a una experiencia porque es el caso práctico que les traemos. Y obviamente, en este elemento básico tenemos dos características. Una es la importancia y el otro, el objetivo o propósito de esta experiencia. Posteriormente tenemos el contexto y la fundamentación. El contexto es la situación o entorno en el que ocurre la reflexión o la experiencia. Y la fundamentación es la justificación teórica o práctica que lo respalda. Continuamos con la descripción de la experiencia, es decir, como tenemos unas palabras contadas, 250 para nuestro resumen, entonces debemos de hacer una descripción breve, somera, de la experiencia. Ahora hay que incluir las estrategias o abordajes utilizados. Dentro de las estrategias son los planes o métodos organizados que se usaron. Y los abordajes se refiere al enfoque o forma en que se trató el tema. Algo muy importante en todo proceso es el hallazgo de resultados de nuestra experiencia. Hay que trabajar la conclusión. Aquí se presentan las ideas más importantes que se aprendieron, se descubrieron o se lograron como resultado de la experiencia. Es muy importante en todo resumen, ponencia o documento en el cual se llevó a cabo una experiencia, hacer las citas y la referencia, y en este caso, el Congreso solicita que sea en formato de las normas APA, séptima edición. Es importante mencionar que los elementos básicos a considerar para las reflexiones son los mismos que las experiencias. Ya va a depender en lo a qué vamos a enfocar nuestro trabajo. Perfecto. Recordando que hoy es Día del Ingeniero y los ingenieros tenemos una característica, es manejar la práctica. Para ello vamos a analizar un caso real, un caso de un proyecto que llevamos con los investigadores de aquí de la unidad académica, el C7 Cuauhtémoc, en el cual convivimos docentes de diferentes unidades de aprendizaje, estudiantes de diferentes semestres, estudiantes de diferentes turnos, nuestro personal docente de actividades deportivas y también el personal administrativo, que le llamamos PAE, que nos brindaron un conjunto de oportunidades para realizar actividades. Comencemos, por ejemplo, con las de competencia deportiva, o bien, algo que a mí me gustó mucho, es un concierto de piano y guitarra. Hay habilidades en los estudiantes en esta área. También trabajamos proyecto aula, también trabajamos estrategias de gamificación, pero lo que a mí más me agrada trabajar con los estudiantes es identificarlos, llamarlos por su nombre. Entonces, esta actividad que hicimos, un proyecto bastante fuerte, necesita una gran logística, un staff de trabajo. Y ahora lo planteamos como una experiencia vivida. Recordemos que el resumen corto de una experiencia, que es a lo que nos vamos a enfocar ahorita, tiene una estructura, tiene unos elementos básicos, tiene unos lineamientos. Y el primero de ellos es la relevancia de la experiencia. Por favor, doctora, ¿puedes decirnos qué escribimos en la relevancia? Claro, el propósito fue analizar cómo la interacción social favorece la integración grupal en el ambiente escolar. Como segundo elemento básico tenemos al contexto y la fundamentación, los enfoques teóricos. ¿En qué te inspiraste, doctora? Cada vez su micrófono está activo. La presente experiencia se llevó a cabo en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7 Cuauhtémoc, con alumnas y alumnos de 15 a 18 años.
con base a la cohesión grupal al ser clave para un ambiente escolar favorable, propiciando aprendizajes colaborativos, empatía y respeto mutuo entre los actores. Secretaría de Educación del Estado de Puebla, 2021. Como tercer elemento tenemos la descripción de la experiencia y recordemos, es un resumen corto, es decir, hablamos de 250 palabras de todo el resumen. Por eso es muy importante ser breve, ser somero en la descripción. Doctora, por favor. Claro, se identificaron dificultades en la comunicación interpersonal debido al uso excesivo de dispositivos móviles y dinámicas de trabajo individualizadas. La experiencia se apoyó en el enfoque sociocultural que considera el aprendizaje como una construcción colectiva mediada por la interacción. Como cuarto elemento tenemos la metodología, las estrategias, las técnicas, es decir, el proceso que tuvimos que abordar para llevar a cabo esta experiencia. Entonces, doctora, ¿cuál fue la estrategia que se utilizó en este proyecto, por favor? Con gusto. Se diseñó, se planteó y se ejecutó dinámicas grupales como competencias deportivas, baile, concierto piano, guitarra, proyecto aula, gamificación, llamar a los estudiantes por su nombre. Las estrategias promovieron la escucha activa, el respeto a la diversidad de ideas, el fortalecimiento de vínculos afectivos y el trabajo en equipos. Perfecto. Después de realizado este proyecto, tenemos que ver cuáles son nuestros principales hallazgos, resultados. ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Adelante, doctora. La experiencia obtenida reveló un aumento significativo en la participación y cooperación entre pares, así como una mejora en el clima grupal y en el alma mater. Los estudiantes expresaron sentirse más incluidos y valorados entre el grupo. Como todo proyecto, necesitamos resumir, necesitamos identificar y dar una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión, doctora? Concluyendo, fomentar la interacción social para una integración grupal favorece cambios radicales en los discentes y disminuye la deserción. Cada integrante contribuye en el desarrollo de un ambiente de trabajo productivo y colaborativo para un aprendizaje significativo e inclusivo. Como último elemento de nuestro resumen corto para una experiencia, tenemos lo referente a las citas. Y para ello debemos de ocupar las normas APA, séptima edición. Platícanos de ello, doctora. Para que yo me dormí mal, que me Sabemos dolió que esto. nosotros realizamos el trabajo por experiencia propia, mas sin embargo debemos tener un enfoque de teóricos para contrastar contra ellos si es bueno o no una competencia deportiva o para fomentar la interacción social. Por ello necesitamos saber de dónde fueron tomadas las citas y por si alguien gusta profundizar, revisar las referencias bibliográficas. Perfecto. Ya que escribimos, llamémoslo borrador, ahora necesitamos aplicarle formato y diseño en base a los lineamientos, la estructura que el Congreso AMSI nos está pidiendo en la convocatoria. Para ello vamos a nombrar varios elementos muy valiosos, muy importantes. En el primer punto, Es importante mencionar que a lo largo de nuestro resumen hay que incluir altas y bajas. tomando en cuenta esto, empezamos nuestro resumen corto con el tipo de participación. Puede ser un cartel o puede ser una exposición oral, como se sienta a gusto la persona en su momento dado. Para ello debemos de utilizar un tipo de letra Arial, un tamaño 12 y una alineación centrada. A continuación, debemos colocar el título en tipo de letra Arial, tamaño 14, estilo negrita, centrado. Después del título viene lo que le llamamos el tipo de trabajo. En nuestro ejemplo, obviamente, va a ser una experiencia. Debe de ir encerrado entre paréntesis.
con una fuente Arial, un tamaño 12, perdón, y alineación centrada. Seguidamente hay que colocar el nombre de los autores, con tipo de letra Arial, tamaño 12, estilo negrita, alineado a la derecha, con un interlineado sencillo. Continuando, necesitamos utilizar nuestro email, nuestro correo electrónico de los 3 autores. Y este tiene un formato tipo Arial, tamaño 10, cursiva, alineado a la derecha, interlineado sencillo. Ahora debemos incluir el nombre completo de la institución de procedencia, con fuente Arial, tamaño 10, estilo cursiva, alineado derecho e interlineado sencillo. Perfecto. Ahora necesitamos poner un identificador ORCID. Para las personas que no han escrito para un congreso, tenemos una liga que ahorita va a poner la doctora en el chat, mientras yo les digo cuáles son sus características. Vemos en pantalla que lo va a pegar al chat del congreso. Va a ser un tipo de fuente Arial, un tamaño 12 y alineado a la derecha. Aquí recomendamos que nada más pongan el ORCID del primer autor, el que va representando al trabajo. Cuando ustedes entran de primera vez para obtener su ORCID, es muy amigable la página. Ya la pueden observar en el chat. Ahora sí, nosotros ya trabajamos nuestro resumen de 250 palabras y ya tenemos nuestro abstract. Hay que trabajarlo con una fuente Arial, con un tamaño 10, un estilo cursiva e interlineado sencillo. En todo resumen, van unas palabras clave para que el que lo lea identifique la importancia de la idea del concepto. Deben de ser 5 keywords y van con una fuente tipo Arial, un tamaño 12 y que sean cursivas, por favor. Y por último, hay que ah, recordar que estamos trabajando en 11 mesas de trabajo o 11 temáticas que tiene estipuladas el AMSI. Para ello es necesario colocarlo en la parte inferior, el número a la mesa que corresponde y el nombre, en fuente Arial con tamaño 10. No se preocupen porque son muchas características de anotarlas. Ahorita la doctora va a poner ese documento en el chat del Congreso para que ustedes lo tengan como referencia. Adelante, doctora. Procede, por favor, a copiar el documento para que los participantes no se estresen y cuando decidan escribir su resumen corto, puedan guiarse para el formato y diseño del documento. Ahí vemos en pantalla que ya está siendo transferido al chat. También vemos la dirección para la liga para obtener nuestro ORCID, es decir, nuestro perfil como investigador o personas académicas. Ahora me gustaría presentarles cómo es que va a quedar ya mi resumen corto, después de haberle dado diseño y formato. Recordemos que al principio hay que indicar el tipo de participación. Esta es una exposición oral. El título del trabajo presentado. Después colocamos si es una experiencia o es una reflexión. Nosotros, como estamos enfocados, decidimos que es una experiencia y todo lo trabajamos respecto a la experiencia. Seguidamente hay que colocar el nombre del autor, el correo y la institución en la que trabaja. Hay que resaltar que solamente pueden trabajar 3 autores como máximo. A continuación colocamos el ORCID. Estamos colocando solamente el ORCID del primer autor. Después se coloca el resumen, el abstract, las palabras clave en inglés y en español,
Y finalmente, la mesa de trabajo o la temática en la que está entrando esta propuesta. Perfecto. Ya vimos cómo queda un resumen corto de una experiencia bajo los lineamientos del Congreso AMSI. Pero ahora, algo muy importante en la educación, como comenta la administración del Congreso, es la inteligencia artificial. Por ello, decidimos hacer en forma práctica este taller para la elaboración de resúmenes cortos de experiencias utilizando la inteligencia de la información. La inteligencia artificial, perdón. Y nos vamos a enfocar a utilizar un buscador generativo. Puede ser ChatGPT, puede ser Gemini, puede ser Grok, puede ser el que ustedes manejen más. Pero no olvidar los elementos básicos que debe de llevar este resumen corto. Tenemos en pantalla estos elementos, empezando por la relevancia, contexto, descripción, estrategias, resultados, conclusiones y obviamente las citas. Entonces vamos a entrar a la práctica en el equipo de cómputo para hacer un resumen corto empleando la inteligencia artificial. Adelante, doctora. Claro. Nosotros para esta actividad trabajamos con el ChatGPT. Es importante mencionar que esta, esta inteligencia la podemos trabajar de manera gratuita o también de pago, pero lo que les estamos presentando fue de manera gratuita. Para ello hay que generar nuestro prompt. ¿Pero qué es el prompt? El prompt es lo que le escribes para pedirle algo a una IA. Dicho de otra manera, es una instrucción, una pregunta o una entrada que se le da a la IA para que genere una respuesta. Entonces, nosotros ya redactamos. ¿Qué le estoy pidiendo? Redactar un resumen de la experiencia del tema. Coloco entre corchetes, perdí mi mouse. Coloco entre corchetes porque me interesa resaltar darle más importancia. Y ahí coloco el tema que me interesa, interacción social para una integración grupal en la educación. Después estoy colocando el contexto. Es en estudiantes de nivel medio superior y quiero que lo redacte en tono formal. Como mi convocatoria estipula que el resumen debe ser como máximo 250 palabras, yo lo yo digo que solamente quiero 250 palabras. Y le estoy diciendo que quiero que incluya la relevancia de la experiencia, importancia y objetivo, contexto, fundamentación, descripción de la experiencia, estrategias o abordajes utilizados, resultados sobre la experiencia y conclusión. Las citas y las referencias en formato APA séptima edición. Para ello, ahora vamos a ir al navegador para que observemos cómo es que lo ejecutamos. Entonces, voy a abrir mi navegador. Y ya tengo el link. Como les digo, estamos trabajando para ChatGPT, pero en general todas las IAs son muy amigables. Y ahora voy a copiar el prompt que ya redactamos o lo que necesito que ella genere. Y lo voy a colocar aquí donde aprecian mi cursor. Voy a pegar la instrucción que quiero que ejecute. Y aquí en el botón negro con la flecha hacia arriba es darle la instrucción ejecuta. Entonces, si se dan cuenta, pues es muy, muy, muy rápido. Y ahora lo que hice fue copiar el prompt y regresamos a nuestras diapositivas. Muy bien. La doctora es muy rápida. El manejo de la computadora, qué bueno. Se parece a un chat GPT. Ya obtuvimos un resultado de una consulta hecha a un buscador generativo, una inteligencia artificial, sea cual sea.
Nosotros le dimos un prompt, una instrucción, una orden, un comando, una charla entre el equipo y uno. En este caso nada más fue un paso. Pero después podemos mantener una interacción con la inteligencia artificial y ya obtener un resultado más preciso. En este caso ya se obtuvo un resumen corto de una experiencia. Para ello vamos a ver qué es lo que la máquina, la inteligencia artificial, produjo. Y debemos de verificar si realmente puso los elementos básicos que lleva una experiencia o una reflexión, empezando por la relevancia, contexto, descripción, metodología, hallazgos, conclusión y obviamente verificar, esto es muy importante, que tenga las citas y las referencias, porque es muy criticada la inteligencia artificial porque no las brinda, pero no es que no las brinde, es que no le decimos que las ponga, pero ya puestas, después entramos al debate. Por favor, doctora, ¿me puedes apoyar para ver qué es lo que la inteligencia artificial te ayudó? Sí, para ello voy a pedirle a alguien de nuestros participantes que me ayude a leer. Am, ¿Vas a utilizar tu ruleta? sí, la ruleta. Muy bien. Licenciada Peregrino, ¿sería tan amable de ayudarme a leer esta diapositiva del lado derecho? Hasta antes de referencia, por favor, usted indíqueme si su micrófono está activo o si no es posible con su pulgar. A ver si nos escribe en el chat. Oh, no, no funciona. No Sin funciona. problema. Pero lo intentó, Sí, es lo que gracias. importa. Otra ruleta, doctora. Otra reta. Ah, Gerard, ¿tu micrófono está activo? Hola, ¿se escucha mi voz? Muy bien, gracias. Perfecto. Ok, gracias. ¿En qué Gracias por gusta su que les apoyo. apoye? Ajá. Por favor, ¿nos puede ayudar a leer esta parte de la diapositiva, la parte derecha, que corresponde a lo que emitió la IA? Únicamente lo de la derecha. Correcto, por favor. Ok. Dice, la interacción social en el ámbito educativo representa un elemento esencial para favorecer la integración grupal entre estudiantes de nivel medio superior. El objetivo de esta experiencia fue fomentar la afinidad grupal mediante actividades que promovieran la comunicación, el respeto y la colaboración. Esta práctica se fundamenta en los planteamientos de Vygotsky, quien destaca el papel del entorno social en el desarrollo del aprendizaje. La experiencia se desarrolló en un bachillerato público, en un grupo de primer semestre. El contexto reveló una falta de integración entre los alumnos, manifestada en conductas de aislamiento y escasa participación. Para abordar esa problemática, se diseñó una estrategia pedagógica basada en dinámicas de grupo, juegos cooperativos y trabajo colaborativo, permitiendo así fortalecer los vínculos interpersonales. Entre las estrategias utilizadas se destacan el círculo de confianza, debates moderados y actividades de resolución de problemas en equipo. Estas herramientas promovieron un ámbito seguro y empático, facilitando la expresión de ideas y emociones. Como resultado, se observó un incremento significativo en la participación activa, el sentido de pertenencia al grupo y la mejora del clima escolar. En conclusión, la interacción social resulta fundamental para lograr una integración efectiva en contextos educativos. Este tipo de experiencias no solo favorecen el desarrollo académico, sino también habilidades socioemocionales cruciales para la formación integral del estudiante. Referencias Vygotsky LS 1978, Mind in Society, Development in Higher Psychologic Process, Harvard University Press. Muchas Gracias, gracias por su valioso apoyo. un gusto.
Muy bien. Entonces, aquí ya presentamos el resumen empleando la inteligencia artificial, cumpliendo con los parámetros que tiene que integrar un resumen corto de experiencia. Y ahora llegamos al orden a la agenda en el momento 6. Esta etapa me gusta mucho, me agrada. Es decir, debatir lo que la inteligencia humana produjo y lo que la inteligencia artificial nos apoyó. Obviamente, en este caso, es de una escritura, de un resumen corto de una experiencia. Y analizamos que la parte humana, obviamente, tiene sus ventajas, tiene sus pros, y entre ellas podemos mencionar que refleja un estilo, hay emoción y la perspectiva de un autor en particular. Además, nos fortalece el pensamiento crítico, nos ayuda a tener creatividad. También nos permite tomar decisiones lingüísticas y obviamente éticas. Y tenemos una comprensión más real del tema. Los pros de utilizar la inteligencia artificial, pues genera textos estructurados y coherentes en segundos. Redacta de manera formal, creativa, técnico, académico, dependiendo de lo que yo necesito. Y también nos elabora borradores muy fáciles. Ahora vamos a ver las desventajas o contras, como lo llaman los estudiantes. Pues obviamente el escribir y redactar de persona propia, pues nos lleva mucho tiempo. Y además, algunas personas todavía no tenemos habilidades para la escritura o expresar nuestras ideas con claridad y variedad. Los contras de la inteligencia artificial, pues falta originalidad, riesgo de errores o imprecisiones, dependencia excesiva al uso de la IA y desafíos éticos. Muy bien, vamos a debatir cuál resumen corto, el escrito por uno mismo o el que generó la IA, perdón, cumple con los lineamientos, cumple con el formato y con otras cuestiones. Yo comenzaría, después de escuchar lo que la doctora escribió en forma manual y lo que el maestro Gerardo nos hizo favor de leer, que generó la IA, y nosotros como docentes, o tal vez como evaluadores de un proceso complejo que requiere una validación, pues nos damos cuenta cuando un trabajo es generado por la IA. ¿Por qué? Porque carece de realidad. Tiene una estructura muy, muy académica. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros lo enfocamos a los estudiantes del CECIT número 7 Cuauhtémoc y la IA nos produjo un bachillerato público. ¿Qué tal si era un bachillerato privado? No lo sabe el equipo, pero lo escribió bien. Pero no concuerda con lo que se trabajó en la realidad. También otro que observamos por ahí es las estrategias que ocupamos. En la práctica utilizamos competencias deportivas, un concierto de piano y guitarra, un proyecto aula, técnicas de gamificación como la ruleta, que es lo que ocupó la doctora ahorita, y obviamente una identificación de nuestros estudiantes. Y la IA solamente puso como estrategias un círculo de confianza. Sí es válido, pero no es lo que se ocupó en la realidad. Cuando ya hagamos nuestro extenso, entonces no va a coincidir lo que escribimos en el resumen corto con lo que ponemos en un extenso. Entonces, hay que cuidar mucho el sesgo de la información. Es decir, la IA nada más me puso por ahí que eran alumnos de primer semestre y nosotros el proyecto lo hicimos con alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. Y sin olvidar comentar todo el staff que participó en él. Entonces, ¿cuál es mejor? Las dos son buenas, pero nosotros como evaluadores, como docentes, debemos de identificar cuando un trabajo es generado por una IA. Y entonces el estudiante nada más copia y pega. No obtiene conocimiento o un aprendizaje significativo. Adelante.
Vamos a hacer pues la última actividad del taller y decimos, la escritura propia fortalece las habilidades cognitivas. Hay una realidad, se escribe con detalles, es auténtico. En cambio, la inteligencia artificial sí nos ayuda mucho. Ustedes vieron que el tiempo en que generó ese resumen fue menos de 1 minuto y además tiene estructura. Pero si nosotros somos inteligentes, podemos complementar estas dos actividades, la escritura propia y el uso de la IA. Hay que ver a la inteligencia artificial como una herramienta, pero no olvidar que la escritura humana es una expresión consciente, que también debemos de ver temas de ética, que es muy delicado en este tipo de cuestiones, y obviamente la creatividad para escribir nuestras propias experiencias. Adelante. Les presentamos las referencias. Y miren, estas imágenes son parte de las evidencias fotográficas cuando estuvimos realizando, bueno, de lo que ahora elaboramos el resumen corto. Estuvimos trabajando cerca de 7 grupos de ambos turnos, de diferentes talleres y semestres, un aproximado de 370 alumnos. La verdad es que fue una experiencia muy agradable para todos y muy enriquecedora con respecto a conocimiento, y efectivamente se logró lo que queríamos. Una interacción social para una integración grupal. Finalmente, entre los compañeros se rompieron como esos lazos de empatía, no, se fortalecieron esos lazos de empatía, y a partir de ello surgió un mejor ambiente hasta en clase. Y bueno, ahora damos pauta o quedamos en espera. ¿Me permites, doctora, decir una frase para los investigadores? Porque este congreso también tiene mucho de investigación y quiero dedicársela a mi amigo el ingeniero Denzel, que es una fina persona y nos ayudó a muchos proyectos, y a todo el público en general. Y esta es la frase que me viene a la mente. El devenir de ser humano investigador es formar a un individuo con conocimientos, valor y decisión para que encuentre el mejor camino de la vida y obviamente sea feliz en su existir. Adelante, doctora. Felicidades. Muy, muy completa en muy pocas palabras. Muy inspirado. Y ahora sí, vamos a dar pauta y quedamos en espera de alguna pregunta, un comentario, un detalle o alguna sugerencia para mejorar este trabajo de resumen corto de una experiencia. Si gustan abrir su micrófono o escribirnos en el chat si tienen alguna duda, adelante. Dejamos de compartir para ver Ahí está. Estamos viendo a todos los participantes en esta charla de un taller en forma teórica y práctica. Y esperamos aportaciones para mejorar estos resúmenes cortos que van a estar en esta semana trabajándose. Hoy fue para una experiencia. Mañana una investigación cualitativa, después una cuantitativa y posteriormente una mixta, dependiendo del tipo de actividad que desarrollemos en la institución educativa o laboral donde estemos trabajando. La doctora está checando el chat para ver si hay una pregunta ahí o esperamos si alguien toma la palabra. Sí. Mire, nosotros los exhortamos a que con el material que les hemos compartido hicieran su primer resumen. A lo largo de esta semana vamos a estar trabajando, como ya bien lo dijo el doctor, en con diferentes moderadores y con diferentes autores para el taller. A la misma par, nos van a dar acceso a Moodle y ustedes pueden ir subiendo su resumen y nosotros les iríamos sumando. Sí, está perfecto, nada más hay que sumarle aquí. Y esto ya se convierte
en su primer resumen y a partir de ello ya tienen la entrada para ir avanzando en el Congreso. Gerardo nos pregunta, en caso de que el resumen corto haya sido generado totalmente con la IA, ¿este se aceptará? Excelente pregunta, maestro Gerardo. Eh, Cumple con los lineamientos, pero ahí va a ser cuestionado por el evaluador. Necesitamos gente con experiencia en el proceso de evaluación y obviamente la administración del Congreso AMSI tiene especialistas por áreas. Ujú. Entonces se le va a mandar el trabajo a ser evaluado por expertos de cada área, dependiendo de la temática en la cual está participando. Y si el evaluador detecta que es un resumen corto generado por una inteligencia artificial, pues va a estar en cuestión, ¿no? Obviamente lo reportamos al comité de evaluación y ellos se encargarán de hacer la intervención correspondiente y ponerse en contacto con la persona responsable de este resumen corto. Doctora, Creo que ya no hay más dudas. Doctor Alan, vamos a utilizar la técnica de la ruleta, doctora, para ahora nosotros hacer, no preguntas, porque eso nos espanta, ya nos pregunta. comentarios, simplemente. Y hay dos preguntas. ¿Tanto la experiencia como el ensayo se debe entregar un resumen? Sí, Experiencia y ensayo. ensayo, sí. Hay gente que es muy hábil al escribir, gente del área humanística que tiene la especialidad. Eh, un ensayo es como una experiencia, como una reflexión, pero acuérdense que tenemos que argumentar lo que estamos comentando. Esa pequeña reflexión va argumentada y tiene una estructura un poquito más básica. Una reflexión no lleva una estructura como tal, pero el Congreso ha definido una estructura en base a estos lineamientos básicos para que así, en el proceso de evaluación, a través de una lista de cotejo, vayamos viendo los elementos básicos que les acabamos de describir. Más no es tan riguroso en la parte de experiencia, en la parte de reflexión o ensayo. Ya en las próximas charlas que tengamos, si un resumen corto de una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, sí tiene otros elementos un poquito más específicos de una investigación, ya sea del tipo educativa o cualquier otra área. Muy bien. La doctora Alma nos pregunta que aún no tiene acceso. Efectivamente, mire, en el transcurso de la noche de hoy y la mañana del miércoles, les van a estar llegando sus accesos, su usuario y su contraseña para acceder al link de Zoom. También nos pregunta Pili, en este caso podríamos usar la inteligencia para darnos una idea de cómo elaborar el resumen y a partir de esto elaborar uno. Pili es muy joven, es nuestra alumna Baby, entonces está apenas incursionando. Por favor, doctor, ¿puede contestarle? Sí, claro. Por eso es el lema, esa frase que escribimos después de muchos años de estar en la formación de estudiantes y que ahora se convierten en las personas que nos enseñan, hay que eh, resaltar eso, ¿no? El estudiante rebasa al maestro y qué grato es esa frase. Eh, yo te comenté que una inteligencia artificial complementa la actividad del ser humano. Y si tú pones los elementos básicos y pones el nombre de una experiencia que tengas, no necesariamente un proyecto de investigación, simplemente un proyecto o una actividad que a ti te haya dado una experiencia. Eh, Tienes un taller, por ejemplo, que cursas en una área determinada y a lo mejor un tema de interés propio, no necesariamente académico. Tú lo pones como tema principal y le das los parámetros, porque así le llamábamos en la computación antes a ese prompt. Ahora ya lo convirtieron en un lenguaje oral, ¿no? Así le llaman. Antes nosotros le llamábamos prompt
y con parámetros. Y le decíamos a la máquina, enter y ejecútalo. Ahora es muy parecido, pero no necesitamos programar nada. Nada más hablándole o escribiéndole, la máquina nos entiende. ¿Sí, Pilar? Entonces, yo sí te recomiendo que utilices la IA, la que sea de tu preferencia. Puede ser un ChatGPT, puede ser un Grok, puede ser un Gemini o el que tú manejes. Pero sí te da ideas, te da estructura, te da lenguaje. Y tú al momento de leerlo, obviamente, desarrollas una habilidad cognitiva y te pones a escribir. No es tan fácil porque vas a decir copio y pego, ¿va? Pero no se trata de eso, no. Se trata de que tu mente lea, analice, interpreta y ahora sí, ponernos a escribir. Y cuando ya nos ponemos a escribir, Pilar, de repente no sabemos cómo se escribe una palabra. Y eso es lo bonito de aprender a escribir. Y ya la buscamos, obviamente, en el navegador y le ponemos, ¿cómo se escribe? ChatGPT. Oh, ¿qué es ChatGPT? Y es cuando empezamos a aprender a escribir. Muchos saben usar ChatGPT, pero muchos no saben ni las siglas. ¿Me explicó? Entonces, sí, cuando ya te pones a escribir tú ya a mano y estás, antes le llamamos diccionario, ¿de acuerdo? Hace mucho tiempo se ocupaban las enciclopedias. Hoy ya no. Hoy es la tecnología de ustedes y utilizamos las redes, la inteligencia artificial, las TIC. Pero yo sí te recomiendo que las uses, porque el trabajo que vas a encontrar cuando termines tu carrera va a ser a fuerzas utilizando estas herramientas tecnológicas. No hay más. Nos pregunta Evelyn que si el Congreso tendrá una lista de cotejo para el ensayo. Sí, como lo comentamos en la pregunta anterior, lo que es una experiencia, lo que es una reflexión, lo que es un ensayo, se va a basar en los lineamientos. Y obviamente estos elementos básicos que nosotros le pusimos debe de contenerlo también el ensayo. No en una estructura tan rígida como tal. Puede ser que empieces a escribir, te llega la inspiración y tú lo pones como te fue llegando. Y el evaluador debe de darse cuenta si tiene estos elementos. No necesariamente en el orden que se pusieron, pero se supone que es una estructura. Pero a la forma de escribir, hay gente que escribe muy bonito y no en un orden estructurado, pero lo hace. Y los que somos evaluadores, pues ya, analizamos el ensayo y con gusto vamos poniendo palomita en la lista de cotejo, que es la misma para una experiencia, una reflexión y un ensayo. Muy bien, gracias, doctor. Considerando su experiencia, ¿cualquier IA generativa da resultados similares o hay algunas mejores que otras? Primero tú, doctora, porque tienes más experiencia en las IAs de tanto estudiante que trabajamos. Miren, en realidad, desde mi humilde punto de vista, va a radicar en en cómo generemos el prompt, qué tan concretos o qué tan extenso o cómo lo limitemos. Ese va a ser el éxito. Ahora que estamos preparando el congreso, bueno, no, nuestra ponencia, el taller como tal, cuando ya generamos nuestro prompt, eh, utilizamos varias IAs, pero con ChatGPT nos dimos cuenta que ya, la generó por primera vez, la volvimos a colocar, la volvimos a colocar y cada vez que la colocábamos, la iba puliendo más. Entonces, en realidad debe ser el prompt el que, el que te va a sumar a tener un mejor producto. Bien, ahora mi aportación. Pues tenemos varios. Tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, tenemos Grok. Lo que no me gusta es que nada más podemos preguntarle unas cuantas veces y de repente nos dice, ya, se te acabó tu ficha, se te acabó tu 20. Espérate hasta mañana para que lo vuelvas a usar. Obviamente, si ya compraste pues un paquetito por ahí de esta aplicación, pues ya, no te limita. Pero es algo que a mí sí no me agrada, ¿no? Porque a veces estamos depurando una situación de programación, por ejemplo, y nos va llevando de la mano así. Y ya son 20 o 15 preguntas, 25, y de repente sí la maquinita dice, ya se te acabó tu 20, regresa mañana, ¿va? Entonces, sí se recomienda, si ya uno trabajara mucho, mucho, mucho esto, tener una cuenta por ahí, pero tenemos que pagar, ¿va?
Yo sí noto diferencias entre los buscadores generativos. ChatGPT, pues sí tiene un gran avance, porque empezó hace muchos, muchos años. Ujú. Entonces, buscadores nuevos generativos como Copilot de Microsoft, todavía para mí necesitan ser más depurados o hacerles una inversión más fuerte. Y miren que Microsoft sí tiene recursos, pero yo pienso que empezó más tarde. Y aventó su Copilot de Microsoft 365, pero le preguntas a veces cuestiones y no te las responde como debe de ser, más en el área en el cual eres especialista. En nuestro caso somos programadores ya de un poquito de años y de sitios web. Sí me responde, pero prefiero irme, por ejemplo, a ChatGPT o ver en Gemini. Gemini le tengo un poquito más de confianza porque genera sitios y yo ya decido también en cuál sitio estar navegando. Y ChatGPT, les voy a comentar, a veces buscamos información y como tomo información de las redes, Facebook, WhatsApp, y a veces la información que está en estas redes no es verídica. Genera resúmenes de información, pero no es correcta la información. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en la ética nos dice que debemos de cuidar muchos aspectos y personales de la información. Si yo difamo a una persona porque ChatGPT me dijo que es esta, y si yo actúo con contra la persona y resulta que no es verdad, pues entonces hay un problema legal. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuál generador ocupamos y cómo manejamos esa información. Gracias, doctor. Mm, Ahora les voy a pedir, por favor, que levanten la mano, hablando obviamente de las reacciones, levantando su mano, los que ya les llegó a su correo el usuario y contraseña para acceder a Moodle. Por favor, ¿serían tan amables de levantar su mano? La doctora Evelyn ya le llegó. Creo que esa es la única que le ha llegado, doctor Vargas. Y bueno, eso sí, solamente Evelyn. Sí, Gerard debió haber llegado a tu correo. Seguramente en el transcurso de esta noche y mañana van a tener el usuario y su contraseña. También a Juan ya le llegó. A Gabriel Díaz. Muy bien, les voy a pedir que ya la bajen. Nos comenta Evelyn, para mí es muy interesante la forma en la que presentaban la estructura del resumen. Creo que sería el modelo a seguir para redactar el resumen, ¿correcto? Santo Dios. Gabriel, Sigue tienes aquí viviendo hasta las tu 8 de la teléfono. noche. Sí. Em, Si se llena la calle como la... Bien. También a Alma le acaba de llegar, me llegó un link para entrar a Zoom. No, Almita, lo que te tiene que llegar a tu correo es una liga con usuario y contraseña para conectarse a Moodle. Permíteme, doctora, ¿puedes poner a todos los participantes en pantalla nosotros para ver más o menos? Porque esto es muy importante. A veces participamos en congresos y de manera presencial vamos a donde nos inviten, con mucho gusto. De manera virtual, pues obviamente participamos en las ponencias, pero ¿cómo es la administración del congreso? En este caso, el Congreso AMSI ha decidido montar en la plataforma Moodle los eventos y de ahí partir. Entonces, para poder participar en el Congreso, obviamente necesitamos primero un usuario y una contraseña de la plataforma Moodle. Esta plataforma es segura, es robusta, bastante, nada más le falta videoconferencia, pero pronto la va a tener. Y ya teniendo ese usuario y contraseña, vamos a navegar por la plataforma Moodle, que es muy accesible, muy intuitiva, y vamos a encontrar el Congreso. Y después vamos a encontrar las sesiones. Repito, esta fue la primera sesión. Y obviamente no nos dieron a todos una cuenta de Moodle, pero nos dieron el enlace de la plataforma Zoom
que quiero agradecer al doctor Francisco, que es de Panamá, que nos está brindando esta plataforma. Y obviamente estamos viendo que sus resultados son geniales, no hay fallas. Entonces, muchas gracias, doctor Francisco, porque desde Panamá nos está brindando esta plataforma. Entonces, en la plataforma Zoom van a ser las ponencias que se manejen de manera virtual. Los trabajos van a estar en la plataforma. Ya esperemos un ratito más en que los habilite el equipo, el staff del Congreso, para que podamos subir nuestro resumen corto. En este caso, como comentó la doctora Evelyn, si no me equivoco, por los lineamientos y los elementos básicos que debe de llevar un resumen corto de una experiencia, un resumen corto de una reflexión o un resumen corto de un ensayo, dependiendo de la habilidad del escritor. Pero si tiene estos elementos y son coherentes, y si lleva una temática del Congreso, es decir, que esté dentro de las 11 mesas que nos están planteando, pues yo opino que debería ser evaluada a favor. Ah, ya le llegó a Yami también. Ok. Aplica la ruleta, doctora, tu técnica de gamificación para hacerle no una pregunta, repito, sino una propuesta de mejora para este tipo de actividades. Una crítica constructiva. Su pensamiento crítico debe ser reflejado. Ok. Ya aplicó la ruleta la doctora, es una técnica de gamificación que ocupamos en clases al 100%. Y les digo, esta técnica ayuda al docente a elegir a un estudiante del grupo para charlar con él, que no se vea favorecido a alguien porque dicen, tiene sus preferidos, profesor o maestra, su preferida, ¿no? Entonces utilizamos una ruleta y en este caso le tocó a la doctora Araceli Alonso Mejía. Doctora, ¿podría brindarnos? aportaciones de mejora de esta ponencia, de la lista de elementos básicos. Usted es experta, es del área de humanidades, para elaborar ensayos, reflexiones, experiencias. Entonces, le pedimos por favor que nos dé una crítica constructiva o destructiva, no importa, así aprendemos. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. En realidad me parece que han sido muy concretos, claros, y no encuentro algo que recomendarles, más que sigan compartiendo sus conocimientos. Gracias. Tiene 10, doctora Araceli. Va a decir que es la preferida de clase, ¿no? Pero no, compartimos juntos un doctorado una vez, entonces ahí aprendimos. Pero no hay como la práctica, como la experiencia que llevamos en nuestras unidades académicas para escribir algo, ¿no? Si es de investigación, bueno, pasar al área de investigación, pero si es una experiencia vivida, es bonito reflejar lo que trabajamos y expresarlo con un pensamiento crítico, ¿no? ¿Utilizas otra ruleta, doctora? Me parece bien. Gracias por asistir. Vamos a ver. Pero puedo. Ella. Ah, doctora Evelyn, ¿podría darnos sus aportaciones, por favor? Primero, doctora, vamos a que nos diga un poquito su camino, su trayectoria en este ámbito y luego ya hacemos. Bueno, ¿de dónde nos visita? Bueno, buenas tardes. A mí se me hizo muy interesante la didáctica que presentaron para la experiencia, aunque me habría gustado, no sé si en algún otro momento se va a tratar la estructura de la reflexión y la estructura del ensayo. Porque vamos, yo estoy ahorita sí me metieron en dudas con la experiencia, tal y como ustedes lo plantearon, pues es lo que uno vive en un aula. Con lo que yo pretendo participar es precisamente una parte de la experiencia, pero la otra tiene que ver mucho con mi subjetividad, cómo la vivo yo en el aula. Por eso estaba yo más encaminada hacia el ensayo. Entonces yo espero que en las próximas sesiones sea sumamente interesante como el de hoy, porque realmente esto que ustedes hoy platicaron
a mí me mete ya en duda en si quiero participar con una experiencia o me sigo todavía con el ensayo. La forma en cómo ustedes lo plantearon se me hizo muy interesante y entonces a mí me revivió las experiencias que he tenido con mis alumnos. Yo trabajo en el CECIT 15, soy del área médico-biológica, pero estoy asignada a la unidad de aprendizaje etimologías griegas, que normalmente es vista como un mal punto, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver en el área médico-biológica. Entonces, me cuesta muchísimo trabajo, sobre todo a la carrera de técnico en alimentos, que no logra asociar que la etimología no tiene que ver con que seas médico o no, sino con lo que ustedes decían hace un momento, ¿no? No necesito yo la inteligencia artificial para tener un vocabulario amplio. Yo lo tengo, yo sí utilizo diccionarios, griego, latín, español, portugués, francés, precisamente para hacerles entender a los jóvenes que si ellos tienen un amplio vocabulario en lo que es la etimología griega y latina, eso les permite entender el inglés, el francés, el portugués, y es lo que me cuesta mucho trabajo generar en un alumno. Entonces, con lo que ustedes me platicaron el día de hoy, siento que me voy a inclinar por la experiencia, aunque, como dice aquí, sería más bien en el ámbito profesional, más que en el ámbito personal, sería en el profesional, porque es mi relación con los alumnos. Los alumnos como son de bachillerato, lo mismo que el CECIT 7, son de bachillerato. Entonces, están en tercer semestre, es la primera carrera, la primera unidad de aprendizaje que tienen a nivel técnico, porque forma parte del área de las carreras, aunque está asignada al área de humanísticas, es la primera con la que ellos se familiarizan con cada una de las carreras que nosotros tenemos. Entonces, yo hice mi cartel pensando en que quería hacer mi participación con cartel, ya lo tengo, pero también me gustaría participar, no nada más en la exposición del cartel, sino dar una plática de por qué es importante la etimología en el lenguaje del estudiante de bachillerato. No sé si con ello aporto algo. Mucho, maestra, mucho. Sí, bueno, primero somos colegas. Nosotros somos del CECIT 7, Cuauhtémoc, y la maestra Evelyn es del CECIT 15, ¿verdad? 15, Sí, acá el de Milpalta. ¿sí? Está muy bonito por ahí la zona, ¿verdad? Ah, Pero sí sí. está en un extremo de la ciudad. Pero es hermoso estar en ese CECIT. Ya hemos tenido oportunidad de andar por ahí. Entonces, maestra Evelyn, pues ya tiene toda la información. Es una biblioteca andando. Ahora ya nada más hay que sacar un poquito de esa biblioteca para que la comparta con los estudiantes. Le comento, hemos asistido a diferentes congresos y si usted quiere participar en un cartel y si quiere hacerlo en forma presencial, este año va a ser el congreso en Campeche. Digo, en Panamá, ya me equivoqué. Es que fue en Campeche la vez pasada que El año pudimos. pasado. Ajá, y entonces ahora va a ser en Panamá. Conocemos el país de Panamá y son muy atentos, muy amables con nosotros. Y en el cartel, pues usted puede hacer su exposición del cartel, ¿no? Entonces, expresar esta unidad de aprendizaje que usted imparte y transmitir todo el cúmulo de conocimientos que ya tiene. Y es agradable, o puede ser su exposición oral. Entonces, ir formando a los estudiantes para que se empiecen a meter en la investigación y es fabuloso. En cuanto a si es un ensayo o una experiencia, ambos se rigen por la misma lista de cotejo para el evaluador en este congreso, ¿va? Obviamente quien evalúe una experiencia, pues no tiene una estructura tan robusta en el sentido que usted sabe escribir mucho y un ensayo pues requiere un poquito más de argumentación, ¿no? Pero yo sé que la tiene, o sea, no va a haber ningún problema. La que elija va a ser bienvenida y en el evaluador pues va a analizarlo, ¿sí? Bueno, pues les agradezco muchísimo el habernos compartido les digo, a mí se me hizo muy didáctico la forma en cómo la presentaron y creo que me voy a robar su estructura para hacer la mía. Bienvenida, muy bien, bienvenida. Y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros.
Yo la exhortaría a que participara de manera en exposición oral. Finalmente el cartel también lo expone, pero tiene más tiempo de compartir todos los conocimientos que tiene de manera en una exposición oral. Entonces va a ser muy grato absorber toda la información que usted eh, trabaja con sus alumnos y esas dinámicas, porque definitivamente es un tema muy complejo. Yo estoy en la gloria porque trabajo con química y es como muy práctico. Sí hay teoría, conceptos, pero finalmente estamos en laboratorio. Eh, Maestra, pues un gusto conocerla y bienvenida. Gracias. Igualmente, por allá nos vemos. Sí, sí, decretado. Ahora vamos a seguir con nuestra ruleta y le vamos a pedir a la profesora Mirna que por favor nos comparta una crítica constructiva y reconstructiva, por favor. Si puede activar su micrófono, si no, lo entendemos. La ruleta te favoreció, Mirna, y tú eres una persona con un pensamiento crítico agradable, ya sea proactivo, Ya reactivo, no pude, importa. Ah, perfecto, ya le Está. escuchamos. ya pude. Es que no pude activarlo en la computadora, pero bueno, estoy en el teléfono. Pues me agradó mucho los comentarios que están diciendo, principalmente lo de la doctora que acabamos de escuchar. Y es muy motivante para poder empezar a hacer ese tipo de que quieren ustedes de ensayo o cartel. A mí me cuesta mucho trabajo los carteles, pero sin embargo, pues a lo mejor lo intento o a lo mejor hago un ensayo, pero o sea, me agrada todas las opiniones que estoy escuchando de todos los doctores y maestros, pues son muy apreciables y enriquecedores. Gracias. Ah, gracias por compartirlo con nosotros. Sí, Mirna, te invitamos a que escribas, y no necesariamente del área química, que somos colegas del instituto y imparten la unidad de aprendizaje de química tan valiosa, pero Has adquirido mucha experiencia en neurociencias. mi Sí, experiencia en el ámbito educativo, me refiero a que has tocado el punto de la administración, pero obviamente administración educativa. No es tan fácil administrar a unos colegas y ya son 8 o 10 profesores. ¿Y cómo logras mantener una academia unida? Ujú. ¿Cómo sí, es muy mantener? difícil. Y eso es una experiencia. Eh, sí es académico porque estás en un ambiente académico, pero atrévete a destruir ese pensamiento crítico y hacer aportaciones. Por Ok, favor. sí, claro. Sí. Empezaremos. Gracias. Decretado. Y le invitamos a Panamá. Sí. Ahí ven, intentaremos a ver qué tal. A ver que sí. Si no, vamos a estar de manera virtual. También nos podemos conectar, pero lo ideal sería que nos fuéramos juntas. Ok, muchas gracias. Otra ruleta, por favor, doctora Estela, Ujú. como en clases, ¿no? Sí. Ay, por favor, ingeniero Denzel. Ah, mi gran amigo Denzel. Vamos a ver si puede activar su micrófono. Platícanos tu historia, amigo No, Denzel, tu experiencia. Estoy estudiando la ingeniería, la maestría en inteligencia artificial. no, en ciencias de la computación. Ah, gracias por corregirme, dije. Sí. ¿Sobre qué o qué experiencia? Sí, mira, asistir a un congreso como ese, el AMSI, y tú has tenido una trayectoria excelente dentro del instituto. Entonces, ¿qué experiencia has vivido? ¿Puedes motivar a nuestros babies? ¿Cómo es que ahora eres Ah, tan exitoso? pues Por no, favor. no sabía si podría decir exitoso, depende mucho sobre Eres este, modesto, amigo mío. Estar en la el- maestría por CONACYT, claro que se necesita mucha trayectoria. entonces, pues ahorita con lo referente a lo que hablaron, pues sí me parece que toman temas muy importantes en cuanto a la ética del uso de, nosotros les llamamos máquinas de lenguaje grande. Precisamente ahorita hemos estado revisando ese tipo de cosas en el laboratorio. Me parece súper interesante cómo por medio
simples operaciones matemáticas, podemos obtener supuestamente textos diferentes, ¿no? Como usted lo comentaba, doctora, pues parece como que lo estuviera mejorando, ¿no? Ujú. Pero aquí la reflexión, que aquí tomo un punto de vista del doctor Humberto, es, ¿en verdad lo está haciendo? ¿O qué? Porque, no me acuerdo, hay un paradigma en el que usted puede poner a cientos de monos a escribir y pueden hasta redactar alguna obra eh, moderna. Entonces, sí sería cuestión de que viéramos, como dice el doctor Humberto, no dejar a un lado la creatividad del humano, porque yo siento que no la podemos reemplazar. Entonces, sí sé que la inteligencia artificial o el uso de ChatGPT puede ser algo bueno, pero creo que la creatividad humana nunca va a dejar de ser tan impresionante. Em, para los Bayfis me gustaría decirles que pues felicidades, no sé cuántos estén ahorita con ustedes, pero es una gran experiencia que pueden tener y que ellos pueden crecer personalmente y colectivamente con sus compañeros. Así que no se rindan y sigan con sus sueños. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Pues éxito y muchas felicidades. Sería todo de mi parte. Gracias, Inge, un gusto escucharlo y gracias por tus aportaciones. Y gracias, amigo Denzel, después de haber trabajado muchos años contigo. Y reitero esto, el estudiante aprende del profesor, pero llega un momento en que el profesor aprende del estudiante. Y es difícil absorber este papel como docente, ¿no? Pero pues, gracias a Dios, la experiencia en el trabajo nos lo ha hecho ver y adaptarnos a ello. Y muy, muy agradable situación. Gracias, ingeniero Denzel, por tus aportaciones. Muy bien, última ruleta. Nati, ¿quisieras compartir algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Sí, está. Sí, ya lo activo. Va. Vemos que activaste tu micrófono, pero no te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. En general no tengo ninguna recomendación. Estuvo muy didáctico. Creo que lo entendimos de una gran manera. Fue muy claro y muchas gracias por todas las aportaciones que nos dieron. Muy bien. Gracias por participar, aunque haya sido por la ruleta así como obligatoriamente a fuerzas, pero muy bien, gracias. Doctor Ángel, ¿usted quiere dar alguna aportación, sugerencia, dar el cierre? El doctor Ángel es quien dirige al AMSI y quien está coordinando el proyecto, el Congreso con Panamá. Además, es una fina persona que nos ha motivado a escribir y hacer una maestría y un doctorado. Eh, Se lo agradezco, doctor Ángel, por todo el apoyo que nos ha brindado, el asesoramiento y compartir todos sus conocimientos, ese bagaje de información. Es un chat GPT, pero real. A ver si tiene activado su micrófono, si no anda en otras actividades. Ok. Sí, miren, su asistencia del día de hoy va a quedar registrada con su nombre, así como lo escribieron en el chat. Y bueno, doctor Alan, si no hay algo más que sumar, sería todo por nuestra parte. Sí, yo por ahí un detalle nada más. Adelante. Alguien había escrito por ahí, o dos personas, que cuando estaban diciendo lo del prom, ¿no? Y Ujú. decían, y le pica aquí, ¿no? Y lo pone, decía, no lo vimos, ¿no? Esa parte no sabemos si se iba a ver o no se iba a ver, ¿no? Solamente como una cuestión aclaratoria, ¿no? Punto. Sí, de hecho, el doctor Humberto, en ese sentido era el comentario que me dijo, es que lo dijiste muy rápido, pero Sí, bueno, ¿no? se Pues abordó. sí, Sí, gracias ¿no? por Sí. la sugerencia. Bien, aquí déjenme hacer un comercial, ¿no? Sobre la asistencia, sobre la cuestión de la asistencia. Por favor, no olviden anotar su nombre completo en el chat. Y también se envió una liga
para que puedan anotar, ahí puedan registrar su nombre. Leía yo que que no podía tener acceso, ya hicieron la corrección, me parece que ya pueden ingresar, ¿no? Ya de hecho pueden ingresar, pero de todos modos, ¿no? Para fines de aquí del día de hoy, ¿no? Les agradezco que pongan su nombre, ¿no? A los que faltan en el chat para considerarlos y también que puedan acceder a la liga que está por ahí, ¿no? Me dicen que ya fue corregida y ya pueden, ¿cómo se llama? Acceder a la liga para el pase de asistencia para la gente del Congreso y también ya se está leyendo que ya a algunos de ustedes les está llegando la clave, ¿no? De la plataforma Molded para que puedan acceder. Bueno, yo los invito, ¿no? A estar en contacto aquí con los doctores, aprovecharlos, ¿no? Para la elaboración de su resumen, si está en el enfoque, ¿no? De las reflexiones, de las experiencias, ¿no? Eh, También, ¿no? Los invitamos para el día de mañana, ¿no? Para la siguiente sesión que va a estar a cargo de la doctora Elvia con el enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, aquí se estará viendo cómo se va a elaborar el resumen, pero desde este enfoque, ¿no? Para aquellos que no les gustan los números, la estadística, contar, ¿no? Con números que habla más bien de la comprensión de lo que uno va viviendo con el otro y lo que se va construyendo simbólicamente, ¿no? Entonces, están invitados para el día de mañana a la misma hora, por aquí nos estaremos viendo, ¿no? Para poder ahora ver un resumen desde desde otro paradigma, desde otro enfoque, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, les reitero la invitación, ¿no? A que estén en contacto con la doctora Estela, con el doctor Humberto, ¿no? Para aquellos que tengan todo un, todo un interés en hacer un resumen, ¿no? Desde esta perspectiva, desde la perspectiva, ¿no? Bueno, si no hay nada más que agregar. Perdón, ¿cuál va a ser nuestro medio de comunicación con los doctores ponentes el día de hoy? Eh, Me parece que ya es vía la plataforma, ¿no? Vía la plataforma Molded, ahí por eso se le están pidiendo que se haga ¿cómo se llama? Que estén cotejando su acceso, si ya les llegó, ¿no? Va a ser ahí vía donde se va a subir ¿cómo se llama? Como un borrador y se va a ir trabajando en estos días, que será entonces la segunda actividad, la segunda parte de estos talleres, ¿no? Y para ir haciendo retroalimentación. Bueno, gracias. Sí, doctora Evelyn, sí le agradeceré mucho, ¿no? Que esté ahí al pendiente de que esté con la clave, que le llegue su clave. Sí, lo reviso, gracias. Sí, bueno, si no hay nada más que agregar, les damos las gracias, ¿no? Por el día de hoy. Que tengan Bueno, buenas noches, buenas tardes, ¿no? Para algunos. bueno, hasta pronto y mucho éxito en sus próximos retos. Un gusto conocerlos y gracias por estar aquí. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bye. Bye. Nos vemos, Denzel. Sí.